Bienvenidos a ABAP Lovers. En este video vamos a aprender a clonar repositorios de GitHub para importar proyectos u objetos en nuestro ambiente cloud. Y si estás usando el trial gratuito de SAP, esto te sirve muchísimo porque se tiene que renovar cada 90 días. Y así no pierdes tu avance, simplemente clonas los objetos que ya tenías y continúas con tu aprendizaje. Y si no has visto los videos anteriores de esta playlist de ABAP Cloud, te recomiendo revisarlos. Te voy a dejar el enlace de la playlist aquí en la descripción del video. Por cierto, todos los enlaces que yo vaya a estar mencionando también te los voy a dejar en la descripción del video. Ahora sí, vamos a comenzar. Y para este video me fui más extrema, borré mi cuenta trial de SAP para mostrarte cómo se ve cuando pasan los 90 días y se borra. Al borrarla, cuando ingresas nuevamente al trial de BTP de SAP, te va a mostrar algo así. Y debemos crear todo a partir de este paso. Seleccionamos US, Create Account y esperamos a que todo esto termine de procesarse y nos habilite el botón de continuar. Y mientras, aprovecho para decirte que si el video te está gustando, puedes ayudarme con un súper gracias. También puedes dejarme un like, compartir y sobre todo no olvides suscribirte. Todo esto ya lo habíamos hecho en el primer video donde te enseño a crear tu cuenta trial. Es repetir estos mismos pasos. Cuando termina, damos clic en continuar y después seleccionamos ir a nuestra cuenta trial. Damos clic en trial, instancias y suscripciones, Service Marketplace, buscamos ABAP, damos clic en crear, indicamos el nombre de nuestro trial, damos clic en next, agregamos el mismo correo con el que tenemos la cuenta trial de BTP y con el que nos registramos en SAP, damos clic en next y damos clic en create. Cerramos esto, nos vamos a las instancias y suscripciones. Nuestro trial ya está creado, ahora damos clic en la flechita al lado de los puntitos para crear el Service Key para poder conectarlo con Eclipse. Damos clic en Service Key y damos clic en Create. Le indicamos el nombre a nuestro Service Key y damos clic en Create. Ahora damos clic sobre los puntitos de nuestro Service Key y damos clic en View. Copiamos este JSON y nos vamos a Eclipse. Cuando se nos borra nuestra cuenta nos va a mostrar este mensaje, damos clic en cancelar y aquí le damos clic en delete. Y ahora vamos a conectarnos a nuestro nuevo ambiente cloud, damos clic en ABAP Cloud Project, marcamos el check de SAP BTP ABAP Environment y damos clic en Next. Pegamos el JSON que copiamos del Service Key y damos clic en Next, damos clic en Open Logon Page y ya nos logueamos correctamente. Damos clic en Finish y otra vez tenemos acceso a un trial de ABAP Cloud. Este es el proceso que vas a tener que seguir cada que se te borre tu trial después de 90 días. Cada 90 días lo vamos a estar renovando. Y ahora vamos a clonar el proyecto que respaldamos en el video anterior para que sepas cómo clonar tus proyectos cuando se te borra tu cuenta trial o para que sepas cómo clonarlos en cualquier otro ambiente cloud. Si no tienes esta ventana, esta perspectiva, vamos a abrirla, damos clic en Window, Show View, Other y seleccionamos estas dos vistas de ABAP Git y damos clic en Open. Aquí se quedó enlazado el repositorio de GitHub en el cual tengo el respaldo, entonces lo voy a quitar de aquí. Y antes de poder clonar un repositorio debemos crear el paquete en el cual vamos a clonar los objetos. Damos clic derecho sobre el paquete zlocal, damos clic en New, ABAP Package, ingresamos el nombre del paquete y una breve descripción, damos clic en Next. Me voy a regresar para agregar el paquete a favoritos. Ahora sí damos clic en Next. Next. Aquí aparecen los transportes de mis proyectos pasados, pero te recomiendo crear un nuevo transporte para que no tengamos conflictos de estos objetos o estos proyectos. Marcamos esta opción y agregamos una breve descripción para el transporte. Damos clic en Finish. Ahora vamos a copiar la URL de nuestro repositorio. Vamos a nuestra cuenta de GitHub. Damos clic sobre nuestro repositorio, copiamos este enlace, seleccionamos la opción de enlazar un nuevo repositorio, pegamos la URL que copiamos, damos clic en Next, indicamos el paquete en el cual vamos a clonar los objetos de este repositorio, damos clic en Next y damos clic en Finish. Aquí solo hemos enlazado nuestro repositorio de GitHub a Eclipse, pero todavía no hemos clonado los objetos. Para eso, damos clic derecho sobre el repositorio y damos clic en Pull. Damos clic en Next. Aquí seleccionamos el paquete en donde vamos a guardar los objetos, que es el paquete que creamos apenas. Damos clic en Next. Desplegamos esta carpeta
Y aquí nos está mostrando los objetos que vamos a clonar o que vamos a importar en nuestro paquete. En este caso yo solo tenía una clase, pero si tuvieras más objetos, aquí se vería todo el listado de esos objetos. Seleccionamos todos los objetos a clonar con esta opción o podemos seleccionar los objetos individualmente que queremos clonar. En este caso yo sí quiero clonar todos los objetos, que es una sola clase. Damos clic en Next y damos clic en Finish. Aquí nos indica que está subiendo los archivos y para saber si ya terminó, damos clic en Refresh y nos dice que hizo la carga exitosamente. Ahora también hacemos un refresh en nuestro paquete, clic derecho, refresh. Tarda un poco en actualizar los objetos, pero después de un rato ya nos muestra los objetos que acabamos de clonar. En este caso la única clase que tenía, pero si tuviera más objetos, aquí debería estar ya en el paquete todos los objetos que cloné del repositorio. Y ya finalmente tenemos que activarlos. Podríamos dar clic derecho y seleccionar activar. Pero cuando tenemos muchos objetos, también podemos seleccionar este otro botón que es para activar varios. Y seleccionamos todos los objetos inactivos y damos clic en Activate. De esta forma ya clonamos exitosamente un repositorio desde GitHub y ya tenemos todos los objetos que pertenecían al proyecto. Y me gustaría aclararte que no esperes que yo te pase el enlace para que tú puedas clonar el proyecto que vamos a ver durante este curso. Sabes que ese no es mi estilo y me gusta más que tú escribas todo y hagas todos los elementos involucrados, ya que está comprobado que así vas a aprender mejor lo que estás haciendo, a diferencia de que si solo copias y pegas. Aclarado esto, ahora ya sabes cómo respaldar y clonar los proyectos desde GitHub para poder acceder a ellos en cualquier ambiente cloud. Y para seguir con tu avance, si es que estás usando el trial de SAP y se te borró tu cuenta después de 90 días, de esta forma recuperas los objetos y puedes continuar con tu aprendizaje sin tener que crear todo nuevamente. Si quieres aprender más sobre ABAP Cloud, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de los videos y seas el primero en aprender. Si el video te ayudó, puedes agradecerme con un súper gracias, invitarme a un café, dejar un like, comentar y no olvides compartir.